¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean bienvenidos a este nuevo proyecto, el podcast Láser Deportivo, a través de nuestro canal de YouTube. Y en este arranque de proyecto, en esta nueva iniciativa, el primer invitado es Laureano Jaimes, ícono del fútbol tachirense, múltiple campeón con el conjunto del Deportivo Táchira, histórico a tal punto de que se le rinde homenaje con una estatua en la Avenida España, y para nosotros es un verdadero placer tenerlo aquí como primer invitado. Laureano, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Wilmer, para mí es un enorme placer ser su primer invitado, a sabiendas de que va a tener muchísimos más deportistas aquí, futbolistas. Entonces para mí me siento agradecido y halagado de que sea su primer invitado. Laureano Jaimes quiso ser, le gustaba otro deporte, basquetero, pelotero, ciclista, por la euforia de la Vuelta al Táchira, o siempre estuvo enfocado en ser futbolista. Me gustaba el ciclismo. Aparte, mi ídolo ahora, de ese entonces, de mi niñez, ahora siempre hablo con él, que es Nicolás Reitler. Iba a verlos pasar por San Antonio, después de regreso que subían por los cacaos, y ese era mi ídolo. Entonces, pero era difícil uno practicar el ciclismo por cuánto valía una bicicleta. Era más fácil jugar con pelotas de goma o con pelotas que hacíamos con los amigos para poder jugar, pero ese siempre me llamó la atención el ciclismo. Y además que las cascaritas en la calle, con 2 piedras se hacían los arcos, ¿no? Sí, y nosotros jugábamos en una quebrada que hay al frente de mi casa, se llama Quebrada Seca. Pero en ese entonces esa quebrada bajaba agua cuando llovía. Ahora la pueden ver la quebrada y baja un montón de aguas negras. La gente tira las aguas negras a esa quebrada y bueno, ya ahí la gente nunca más pudo practicar algún deporte. Laureano viene de una familia humilde, pero con valores. Doña Elena, su mamá, los hermanos, su viejo. Cuéntenos la historia de infancia. Bueno, sí, de una familia muy, muy humilde. Recuerdo que donde yo viví, donde nací y me crié, a escasos 100 metros, había un lugar que se llamaba El Plan, y habían alrededor de, no sé, 15 bares. Y a las 9 de la noche yo tenía que estar acostado. Yo no podía después de las 9 de la noche estar afuera porque mi mamá pensaba que uno se iba a acercar a esos lugares. Y si a las 9 ella gritaba Laureano José, Laureano José. Si repetía 3 veces, era correa. Y ¿Había problema? No era correa normal de esa, ¿no? Era esos cuero de vaca. Chuco. El chuco que lo ponía al sol torcido para que ese era ¿cómo se llama? El orientador. Ese me enseñó muchas cosas. Así es, y eso es inolvidable, ¿no? Allí es donde van los valores. Por supuesto, porque eso me enseñó a ser disciplinado, a ser buen hijo, buen hermano. Y bueno, usted sabe que ahora los niños es con un teléfono celular ya a partir de los 7 años. Y nosotros, el teléfono y todas esas cosas era ni soñarlo, porque en esos momentos que no existía esa tecnología. Así es. Laureano, ¿en qué momento deja Petroleros y llega a Táchira? Bueno, resulta que cuando llego a Petroleros, el profesor Miguel Ángel Acosta viajaban a Mérida, dejó razón de que me llevaran a jugar al centro ítalo de Maracaibo, para que me vieran a ver qué tal. Me acuerdo que fui en ese partido, estaba Kim Brito suspendido, habían varios. Con ellos fui, me llevaron, jugamos un partido allá y justo en el partido metí 3 goles. Todos fueron de media distancia. Cuando llega el profe de Mérida, pregunta por mí y le hablan muy bien, de que el muchacho tenía condiciones, y él me habló aparte y me dijo, el domingo debuta. Yo no hallaba qué hacer cuando me dijo así. Domingo debuta, tiene una semana de haber llegado, ya iba a debutar y resulta que el debut fue contra el Deportivo Italia, de Gómez Benítez, de Bernardo Añor, del brasileño que estuvo aquí, Elizardo. Paulo Roberto,
Pablo Roberto Veiga. Sí, tenían un equipazo. Nos metieron 5-0. Y Ese fue su estreno en el fútbol ese fue mi profesional. estreno. 5-0, le Sí. sacaron la manita. 5-0. Y resulta que en el diario Panorama, a apretar el 5-0, la figura de Petrolero salió mi persona. Laureano José Jaimes. Salió. El debutante tachirense. Yo tengo esos recortes de periódico y pues ahí me motivó. Me motivó más para seguir en el fútbol, para querer cada día ser mejor. Y bueno, creo que logré gran parte de eso. Y de ahí se viene a Táchira, un Táchira que venía reestructurado, con Carlos Horacio Moreno, que deja de ser jugador del Atlético San Cristóbal, que pasa a ser técnico del Deportivo Táchira, y que había una ciudad en ese momento, Laureano, con una rivalidad, ¿no?, entre los naranjas y blancos, los del Atlético San Cristóbal, y los del Deportivo Táchira, los de amarillo y negro. Bueno, fíjense que después de Petrolero Zulia no salía más Petroleros en el año 83. Quedaba desaparecido. Yo regreso a San Antonio y yo todas las tardes, como lo hacía antes, iba con todos los amigos a jugar al estadio. A eso de 7 de la noche iba regresando a la casa. Todos los días, o me iba a la montaña a correr. Una de esas tantas veces, cuando llego a la casa, yo me baño, se para un muchacho en una bicicleta y pregunta de afuera, ¿quién es Laureano? Yo cuando escuché, yo salí, no conocía al muchacho, y me dijo, ¿usted es Laureano? Yo le dije, sí. El señor Castellanos, que tiene una licorería allá en San Antonio, me dio la dirección, quiere hablar con usted. Yo dije, ¿pero de qué querrá hablar? Me dijo, no, vaya allá a la dirección. Bueno, el otro día yo a las 8 de la mañana estaba allá. Llega un señor gordo. Puntual. Sí, abre la Fanta María. Y me dijo, Laureano, yo le dije, sí. Bueno, ya hablamos. Entonces el señor, recuerdo al señor, no lo volví a ver más. Me dijo, el profe Carlos Horacio Moreno va a ser el técnico del Deportivo Táchira. Y yo fui dirigente del Portuguesa cuando él era jugador. Yo me enteré de que usted es de aquí, salió Revelación de Fútbol Venezolano y se lo quiero presentar. Mañana podemos ir a San Cristóbal. Yo le decía, ¿a qué hora? A las 7:30 esté aquí, que salimos a las 8. A las 7 estaba yo parado ahí en la puerta. Tempranito. Tempranito. Llegamos aquí a San Cristóbal y primera vez que yo llegaba a la 7ª Avenida, no conocía. Se paró. ¿Usted no conocía San Cristóbal? No. ¿No? No lo conocía. Llegué a la 7ª Avenida, Torre F, donde se juntaban todos los jugadores del Atlético en San Cristóbal y Táchira. Y bueno, llegó el profe Moreno. Él me lo presenta. Él me dice, mucho gusto. Vos sos Jaimes. Vamos a hacer un partido en Delicia y yo te quiero ver. Yo tenía un tobillo, un dolor inmenso, que yo jugaba con los amigos, pero el tobillo me dolía demasiado. Yo dije, profe, yo estoy malo de un tobillo. Si yo voy a jugar allá. Me dijo, tranquilo. El lunes lo espero, yo vivo allá al frente, subo al primer piso y ahí vivo yo. Yo de la alegría, bueno, ni cabía llegar a San Antonio y el día lunes Temprano otra vez. A las 6 de la mañana a San Antonio. El terminal, ¿cuál es la buseta que va por la 7ª Avenida? Me acuerdo que era doble vía. Claro, no había par vial. Y le dije al señor, le dije al bucetero, por favor, usted me puede dejar donde queda la Torre F. Porque yo, sí, aquí es justo en la entrada de donde vivía Moreno. Subí al primer piso, me recuerdo que me abrió Coromoto, la esposa. Le pregunté por el profe Moreno y pasa. Moreno tenía no sé cuántos diarios ahí leyendo, leía todos los diarios. Me dijo, mira. Termo de café, todo, periódicos. Ajá. Llega a la esquina, sube una cuadra, queda un restaurante de un Mario. Vaya, le dice que va de mi parte. Me fui yo. Sí. Vicente llamó al hijo. Que es mi ¿Para compadre. qué lo enviaron allá? Para que comiera y para que me ubicara en una habitación, en una posadita que tenía en la mitad de cuadra. Me ubicaron en la habitación, el señor Mario me dijo, a partir de las 11:30 del almuerzo, y así empezó mi estadía aquí. Después, bueno, la pretemporada, que fuimos a Pamplona. El profe Abelardo. Abelardo Campos. Y un super equipo que armó el profe Moreno.
para Copa Bicentenaria. Y para ser campeones, ¿no? En la primera temporada que dirigió Carlos. Para ser campeones y bueno, una de las cosas, la mayor alegría que tuve yo fue cuando me entregaron la ropa de entrenamiento la primera vez. Allá en Petroleros entrenaba con un short que yo tenía y franela que yo tenía. Aquí me entregaron botas, short y franela. Al otro día uno entregaba y al otro día otro color de uniforme, otro color de uniforme. Y yo dije, esto ya es... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto no otra se puede cosa. desaprovechar. Esto es otro nivel, decía Laureano Jaime en ese momento. Y después me llevaron a vivir a la Casa Club, que era en el 19 de abril. Yo tenía mi habitación allá. Frente al Parque Metropolitano. Sí, ahí vivía Wilson Bastía, vivía William Suárez, vivía Adolfo Becerra, vivía el profesor, que en paz descanse, Antonio Mejía. Sí, eso vivíamos ahí. Laureano, ¿por qué Carlos Horacio Moreno deja tanta huella en Táchira? ¿Qué lo hacía tan diferente? ¿Era un adelantado? Lo que pasa es que el profe no sabía llegar. Él sabía cuando alguno de nosotros no andábamos bien y él nos hablaba de una manera diferente. Distinto. No era insulto, no era esa grosería, siempre fue con respeto. Me recuerdo un día que yo puse una patada, creo que a Memín Sánchez en el estómago y me metieron, creo que 8 fechas. Y yo me quería ir para San Antonio y recuerdo que él me dio una cachetada. ¿Qué te pasa? No nombro la palabra que me dijo, pero ¿qué te pasa? Me hizo reaccionar. Entonces, fue como un padre para todos nosotros. Fue como un padre él, que en paz descanse. Si el número 10 simbólicamente del equipo, ¿sí? Después de más de 50 años, ha sido William Méndez, ¿el número 8 simbólicamente es Laureano Jaimes? Bueno, yo dejo eso a criterio de los aficionados, los periodistas. No me autocalifico. Laureano, ¿por qué ese equipo jugaba tan bonito? ¿Por qué esos sincronismos que manejaban eran tan vistosos a tal punto que Cristóbal Guerra dijo que ese equipo con Nieto, Laureano, William y Maldonado era un carrusel, ¿no? Como en los parques infantiles. Bueno, yo creo que o entendimos cuando yo estaba aquí en Táchira que el fútbol es sociedades. Los defensores se tienen que hablar, vaya cierre, yo agrando. Y nosotros, mediocampistas, entendimos que teníamos que ser socios con Nieto, con William y Maldonado. Yo sabía que yo tenía que acompañar a Nieto en la marca. Y cuando recuperaba la pelota, pues buscar a William y a Maldonado. Entonces, por eso fue que nosotros, a través de muchos años, pues la gente le gustaba cómo jugamos, porque aparte de querer jugar al fútbol siempre, todos metíamos goles. Metíamos goles William, Maldonado, Nieto, mi persona. Entonces, por eso hicimos ese grupo fuerte que clasificamos a 6 Copas Libertadores seguidas. Que yo digo que si en este momento, pues bueno, sería millonario yo en este momento y hubiésemos clasificado a 6 Copas Libertadores seguidas. ¿Qué se siente tener una estatua? Pues es una inmensa alegría, ¿no? Porque creo que los reconocimientos a las personas tienen que hacérselos en vida, no después que mueren, porque ya no sienten, no saben. Eso creemos nosotros, no sabemos cuando estemos allá. Que sí, ese es otro plano, ¿no? El plano espiritual. El plano espiritual. Pero se siente primero reconocido y después, pues, que ha dejado huella, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Uno siempre dice que cuando alguien nos saluda con mucho cariño y nos habla de nuestro fútbol, es porque le dimos una alegría y con eso ya nos sentimos nosotros satisfechos. Laureano, si usted tuviese la potestad, si usted pudiese escoger a otros jugadores históricos de Táchira que merezcan una estatua, ¿a quién colocaría? Uy, hay bastantes, ¿no? Creo que de mi época, Daniel Franco fue un portero excepcional. Gerson Chacón, que es el que tiene más juegos, también es merecedor. El eterno capitán. Sí, igual que Peregreco. Y bueno, y del 2000 para acá hay un montón de muchachos que han ganado títulos que también son merecedores sería bonito, ¿no? Sería bonito que las afueras del estadio o algo estuvieran todos ellos también. Eso. ¿Cuál es su mejor amigo que le ha dejado el fútbol? Yo creo que con el que más he compartido
Después de que nos retiramos, es con William Méndez. Siempre vamos al estadio, siempre estamos conversando. O sea, que William no es muy... No es muy hablador. No muy abierto, ¿no? Y bueno, pues... Entonces yo digo que William, aparte de cuando William fue alcalde, él nunca se olvidó de la gente que compartió con él en el fútbol. No se olvidó de las raíces. Nunca lo hizo y es una persona súper humilde. ¿Siguió siendo el mismo chamo del barrio Las Delicias? Sí, claro. Porque a veces la gente se equivoca, porque como él es de poco hablar, la gente dice que es un engreído, que esto, pero no lo conocen. O sea, hay que conocer a la gente para poder lanzar un comentario. ¿Por qué William era tan distinto en la cancha? ¿Mucho talento? Demasiado. William era una persona que con lo que hacía nos daba confianza a nosotros, que había que hacerla, porque era un jugador demasiado desequilibrante, eso que ya no hay en el fútbol venezolano, al igual que Carlito Maldonado. Eran dos jugadores que resolvían un partido en 5 metros. En una baldosa. Sí, y entonces, pues lógicamente todos nos motivábamos. No queríamos ser como ellos porque todos somos de un fútbol diferente, ¿no? Yo era de más pase largo, de pegar al arco, pero siempre en mi vida, pues, siempre tenía la idea era de ser colectivo. ¿Carlitos también fue un jugador distinto? ¿Que generaba esa confianza que generaba William? Tremendo futbolista. Carlitos, fachita. Yo le decía fachita. Facha. Fachita bruta. Porque eso el papá no lo dijo en Uruguay. El papá de Carlos y Saúl. Fachita bruta, me decía. Entonces yo cuando hablo con él le pongo en el WhatsApp, ¿cómo está fachita bruta? Y era un jugador pues tremendo. Laureano, ustedes llegaron a Táchira de la mano de Carlos Moreno, ¿sí? Pero ahí venía un montón de jugadores del Atlético, venía la Zorra Brito, venía el Conejo Landaeta, Freddy Campos, Carlitos Maldonado, ellos venían de ahí. Ahí no había incomodidades porque los que se vistieron de naranja y blanco para vestirse de amarillo y negro. En el 83, en el 86 fue que vino la Zorra Brito porque el 83 ya estaba Landaeta. O sea, Moreno cambió con el equipo completamente. O sea, trajo a Landaeta, a Nieto, y los que trajo de Caracas, Añor, Jiménez, el otro central, Gómez Benítez, a Curcio, que se lesionó y se fue, Machuca. Bueno, Moreno cambió el equipo, del equipo que había del Deportivo Táchira, creo que Coco Arroyo, Jairo Socarrá, Luis Guanco, no recuerdo otro, Wilson Bastías, pero lo cambió completamente. Él era el técnico y él armaba su equipo. Laureano, usted siendo jugador de Táchira y con la exposición, la exhibición en las Copas Libertadores de América, ¿en algún momento llegó una oferta para ir a jugar al extranjero? Fíjese que yo cuando estuve en la selección, tuve una oferta para ir a Francia. También cuando fui con la selección a un preolímpico en Bolivia, me quisieron dejar allá en Bolivia, pero se llamaba Petrolera de Cochabamba. Pero tampoco uno era errante. O sea, yo lo que quería era regresar. Ya la semana de estar en el extranjero, yo quería regresar a ver mis hijas. Entonces no me nacía la idea de irme para otro lado. No le agradaba. No me agradaba. No le agradaba ese proyecto. Estamos con Laureano Jaimes aquí en Láser Deportivo. Les recordamos que si ustedes quieren colaborar, aportar a este proyecto de YouTube, pues está la plataforma Cell a través de el correo electrónico fotosramirezsarmiento@gmail.com. Vamos a la pausa, señores. Al regreso, mucho más con Laureano José Jaimes, el orgullo del barrio Ricaurte de San Antonio del Táchira. Ya venimos. ¡Taxi! Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito.
Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería, fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. Atención, mensaje para panaderos, reposteros, dueños de restaurante o emprendedores de comida rápida. La repostería CR7 ofrece materia prima para su negocio gastronómico, envases plásticos y utensilios de cocina. La repostería CR7 vende esencias, conservantes, harinas, gelatinas y frutos secos. Calle 4, más abajo de la funeraria La Consolación en Tarifa. Síguenos en Instagram, @la repostería piso CR7. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro. Seguimos aquí en esta conversación amena con Laureano José Jaimes, el ídolo del barrio Ricaurte, número 8, un volante de ida y vuelta en el mundo del fútbol. Jugó con el Deportivo Táchira, estuvo con Minerven del Callao. Ya vamos a hablar con Laureano de lo de Minerven. Estuvo en la selección Venezuela, jugó la Copa América del 89 en Brasil, jugó la Copa América del 91 en Chile. Laureano, en el mundo del fútbol hay muchos cuentos y muchas historias y muchos secretos. Hay gente que dice que los jugadores cuando se molestan con un técnico le hacen la cama, ¿no? Algunos dicen, no le hicieron una cama normal, le hicieron la litera, la trilitera. Le voy a preguntar, ¿eso es tan así? ¿O es que cuando hay mal ambiente, pues como que los jugadores no se quieren mirar ni con el cuerpo técnico y como que ese mal ambiente genera que en solitario sí se vayan dando las cosas para que el técnico no esté más? No, eso es mentira. O sea, yo en eso sí no creo ni nunca creí. Hay equipos que tienen rachas buenas y rachas malas, pero cuando hay una racha mala no es porque el futbolista tenga algo contra el técnico o quiere que lo saquen. Eso, por nosotros nunca pasó eso. A veces uno, cuando escucha aficionados, es que lo sacaron los futbolistas, esto, le hicieron la cama, ¿no? La cama, eso es mentira. Eso es totalmente falso. Eso no es así. No. Eso, ¿sabe que leía unas declaraciones de Matías Almeida, técnico argentino, llevó otra vez a River a la máxima categoría del fútbol argentino, hoy dirige el Sevilla, y decía que para él, manejando grupos, es fundamental el tema de los asados, ¿no? Y yo de una vez me fui a ese tema con Carlos Moreno, un asado, el compartir, el pasarla bien, el lanzar un chiste, en generar esa camaradería para el grupo, ¿no? Sí, no solamente los asados, porque yo tuve técnicos que no recuerdo si hicimos asados. O sea, que generalmente los argentinos tienen eso por costumbre. Y claro, eso siempre une más al grupo, ¿no? No digamos que por eso usted gana los títulos o va de último. No, pero sí un compartir es bueno hacerlo de vez en cuando. Que los futbolistas lleven hasta su familia, los hijos, y se sientan orgullosos de estar ahí. Claro. Laureano, usted le hizo un gol
histórico a Claudio Taffarel, arquero brasileño. Eso fue en el año 89. Taffarel fue campeón del mundo en el 94, ¿no? Eso ocurrió el 24 de febrero del 89. Fue la noche más histórica, más alegre de su vida, con ese riflazo, ese misil que le colocó a Taffarel usted en el arco para ganar 1-0 sobre Internacional de Porto Alegre. Bueno, fíjense que hay como una pequeña anécdota sobre eso, porque Luis Ramírez me dice que era recoger pelotas. Luis Ramírez. Y yo fui a celebrar el gol a la tribuna popular, y él dice que se me subió encima. Bueno, después, unos cuantos años después, fue con mi compañero. Pero antes que el gol, me gusta más la pared que hago con Carlito Maldonado, porque me la da perfecta y no sé qué otro futbolista compañero lleva la marca y me deja el espacio libre. Y yo ahí no lo pensaba dos veces. Y por suerte, pues la pude acomodar en el segundo palo. Y para mucha gente dice que fue un golazo. Yo lo volví a ver porque en las redes sociales, pero yo ni recordaba cómo era el gol exactamente. Eso es lo que se llama juego elaborado, ¿sí? Sincronismos, automatismos. Y fíjese que usted recuerda la pared que terminó siendo una pared perfecta con Carlos. Sí, perfecta, sí, porque es una pelota que yo recupero más o menos un poquito más acá a la media cancha. La recupero con la izquierda y con la izquierda se la paso a Maldonado. Maldonado me hace la pausa fuera del área y me la coloca, pero bueno, en bandeja no había otra, era pegarle al arco. Porque si dudo, porque uno cuando pasa eso, si uno duda 2 segundos, la quedó, como dicen. Ya tiene que llevar uno a la decisión tomada. Si me queda aquí para el arco, ya la tenía. Además que ¿cuál es el jugador de talento? Pues va anticipando las cosas, ¿no? Sí. Va anticipando las cosas. Usted se la estaba tocando a Carlos y ya tenía en mente la pegada. Sí. Y además que esa victoria ante Internacional de Porto Alegre fue la primera victoria de Táchira en Copa Libertadores ante un equipo brasilero, porque ya en el 87 le había ganado a un equipo argentino con el gol de arco a arco de Frankovic. Entonces, bueno, fue un gol para marcar historia. Sí. Exactamente es así. Laureano, yo creo que a Daniel Frankovic el gol de arco a arco le cambió la vida. ¿Ese gol ante Internacional de Porto Alegre también le cambió su vida? Bueno, recordemos que Frankovic atajó un penal esa vez. ¿En ese partido? Frankovic me dice cuando estábamos por ahí, si yo no atajo ese penal, no hubiésemos ganado y a vos no te recordaba a nadie. Le dijo el catire. Pero yo le digo, bueno, para eso está usted ahí, para que ataje. Claro, esa es la labor de él. Para que ataje. Esa es la labor de él. Sí. Laureano, ¿cuál fue el mejor jugador con el que usted compartió camerino, vestuario? ¿Mejor jugador de vestuario? Sí, no. O sea, con el que compartió nómina, plantilla, equipo, no. El más talentoso, el más crack. Bueno, yo, pues, lógicamente, cada uno en sus posiciones, ¿no? Los que eran defensa, como La Zorra, Andrés Pala, Andaeta, Adolfo Becerra, que era un delantero más. Nieto, William Maldonado. Bachini, que en paz descanse, Miguel Osvaldo González. No, muchos futbolistas, pero generalmente me tocaba siempre la habitación con William. Moreno siempre nos ubicaba, o con Maldonado, siempre los volantes en una habitación, los defensas y los delanteros. Entonces yo recuerdo a todos ellos, creo que fue un camerino hermoso ese. Porque ahí no había retalaciones, no había envidia, todos queríamos salir a jugar y a ganar, a que la gente se divirtiera, porque recordemos que los partidos eran las 4 de la tarde. Los domingos. Y uno veía que llegaban las familias con los niños desde las 12 a aguantar sol 4 horas, 5 horas, y que nosotros entrábamos a la cancha a no querer darle una alegría a ellos, para nosotros era duro. Entonces nosotros reconocíamos los aficionados que hacían ese esfuerzo, que venían de los diferentes municipios, ¿no? Y podían regresar porque iban rezando 6 de la tarde. Y pues lógicamente nosotros hacíamos todo eso por todos ellos. Entramos a la cancha y queríamos darle una alegría, que celebraran los goles, porque en fin el aficionado es el que hace al futbolista, igual que los medios de comunicación como ustedes, que le dan trascendencia a nuestra carrera. No, y además, Laureano, que el fútbol es un espectáculo, es un show, ¿sí? Entonces, como tal, el futbolista tiene que responder al que paga la entrada, al que va a la taquilla.
Eso lo teníamos presente, eso siempre lo tuvimos presente nosotros, que el aficionado hay que respetarlo. Y si uno nos tocó perder, pero salir con la frente en alto y decir que dimos todo en la cancha y perdimos, pero el aficionado sale y dice perdimos, pero los muchachos corrieron, metieron. Entonces era... Que hubo actitud, hubo conducta. Hubo actitud. Ahora, porque usted me está hablando de algo muy bonito, de todo lo que se vivía, del compartir, de la camaradería, que no había envidia, que no había retaliación de nada, pero además con un grupo de jugadores que hacían vendimias para poder cobrar las quincenas, un grupo de jugadores que hacían colectas, que el que estaba suspendido hacía de taquillero para manejar el dinero y para poder cobrar, para poder repartir la platica en ese momento. Sí, eso nos tocó aquí en San Cristóbal. Mucha gente colaboró también, llamaba y contribuía para que nosotros pudiéramos cobrar nuestro salario, pero nosotros lo hicimos con mucha alegría. Era nuestra institución, a la que siempre apoyamos, a la que queremos y a la que defendimos con mucho orgullo. ¿La camiseta de Táchira pesa? Fíjese que yo boté un partido aquí contra Estudiantes de Mérida y la verdad que yo quería que me empujaran para entrar a la cancha. ¿Sentía maripositas en el Sentía estómago? algo en la piel cuando entré a Pueblo Nuevo y primera vez la camisa de Táchira, un partido. Fue bastante duro, Pero después que entré en la cancha y con los que entré a jugar, que jugaban al fútbol, pues yo ahí agarré confianza. Lamentablemente sufrí de muchas lesiones que me marginaron como más o menos entre todas las lesiones como 3 años sin jugar. Me perdí un montón de partidos. Pero el fútbol así, de mucho contacto y estamos expuestos a eso. ¿El que domine la plaza de Pueblo Nuevo se gradúa de futbolista? Sí, no es lo mismo jugar aquí que jugar yo jugué en Minerven. Usted jugó en Puerto Ordaz. Y la exigencia del público no es la misma que aquí. Aquí tiene que ganar sí o sí. Aquí es pelear el título. En otros lados termina de quinto y hacen fiesta. De cuarto hacen fiesta, pero aquí si no es primero, aquí es muy duro. Entonces el que se ponga esta camiseta y triunfe aquí, se puede sentir ganador. Graduado, como dicen en el sur. Se recibe de futbolista. Sí. Se recibe de futbolista. Laureano, yendo un poquitico a la parte personal, ¿algún plato especial, alguna comida particular por la que sienta predilección? Fíjese que cuando yo jugaba en Táchira y los lunes era libre, yo obligatorio tenía que bajar a San Antonio porque mi mamá me tenía mi comida preferida, que era pollo guisado con papas. Pollo guisado. Esa era la comida preferida. Y cuando yo no bajaba, mi hermana me llamaba y me decía, Laureano, no bajó y mi mamá le tiene eso en la nevera. La viejita Elena preparaba el almuerzo del lunes para su hijo. Uh-huh. Y yo me llevaba a uno que es mi compadre y él puede dar fe. ¿A quién se llevaba usted? Mi compadre William Mendoza. Allá aprovechaba para comer y recordar un poquito. Bueno, en música. Música, fíjese que a mí me gusta la música del despecho, pero por una razón. La música del despecho. Del despecho, porque donde yo nací y me crié, como le comenté, estaban los bares. A las 9 yo tenía que estar durmiendo. La calle era puro monte, estaba la calle monte, no pasaban carros. Eso quedaba en silencio. Y lo único que llegaba a mis jodidos en la noche, yo me quedaba dormido por el 10 y media, 11, era Felipe Perela, Alci Acosta, Julio Jaramillo, Bienvenido Granda, todo eso fue Olimpo Cárdenas, Óscar Agudelo. Entonces yo crecí escuchando toda esa música y por eso es que a mí me gusta la música. A veces me han dicho, pero ¿por qué estás despechado? Yo digo, no, yo no estoy despechado. Me gusta esa música de niño, como los niños ahora que se acostumbran al reggaetón. Claro. Así me pasó a mí. Entonces, por eso es que me gusta. Yo en mi estado pongo pura música sentimental, pero no es porque esté despechado. Sino que creció con ella. Crecí con ella. Creció con ella. En algún momento creo que escuché que usted es muy disciplinado a la actividad física, que hace abdominales todos los santos días de su vida, un número determinado y que por eso se mantiene como se mantiene. Todos los días yo, para salir, antes de bañarme, tengo que hacer algún ejercicio. Ya creo que es una costumbre, ¿no? Ya no la puede perder. El cuerpo se lo pide de pronto, ¿no? Cuando voy a San Antonio hay un cerro muy hermoso. Y cuando voy a San Antonio
voy a ese cerro, duro 2-3 horas allá en ese cerro. Y después he bajado despacito porque sabes que el bajar en la rodilla golpea fuerte, pero siempre va a ser toda mi vida así. ¿Alguna lectura en particular? Pues yo lo que más leí fue unos libros de metafísica, que después eso me ayudaron cuando jugaba al fútbol, porque visualizaba jugadas que me pasaron en el partido. Goles que hice porque ya los había visualizado a través de... Yo le recomendaba a varias gente que lean los libros de metafísica. Pero eso usted, yo creo que nunca se lo había escuchado, que está hablando por vez primera de ese tema. Ahora le voy a acordar algo. Cuando yo fui, cuando jugaba, yo ya leía esos libros. Y yo mentalizaba de tal manera a un pateador en un tiro de esquina que yo siempre iba al primer palo. Esa era la jugada corta era la mía. Moreno decía, vos vas al primer palo. Y yo como aprendí eso de leer, yo mentalmente le decía al pateador que me la daba a mí. Me la daba a mí y me la daba a mí en la cabeza. Claro, eso es lo que llama la jugada subeldiana, ¿no? En Maturín, jugando con Nacional, estaba con Nacional, teníamos que sacar un resultado para recordar que fuimos campeones con Maldonado Nacional. Penal a favor de Carabobo. Nos ganaron 1-0 con ese. Y me acuerdo que Carlito me dijo, yo le había comentado a Carlito y me dijo, Laureano, mentalícelo. Yo le lo tira para afuera. Creo que fue debutando César González, creo que fue. El maestrico. Maestrico. Eso fue como en el 2002. Yo le dije, lo tira afuera. Lo tira afuera. Y Carlos le había avisado, mentalícese. Carlos me dijo, mentalícelo, Lauria. Historias, ¿no? Historia. Entonces eso, yo por eso le digo, al otro día le dije a una señora, le dije, cómprele los libros de metafísica al niño para que lea, para que visualice cosas que van a acontecer en el partido, y pasa eso. Usted es papá de 3 hijas, sí. Y ya es abuelo. Sí. ¿Es diferente el amor de abuelo que de papá? Sí, porque hay mucha gente que habla de ese misterio, ¿no? Que el amor de abuelo es otra cosa, que el amor de abuelo es distinto, es diferente. Pero entonces, bueno, vamos a preguntarle al abuelo Laureano Jaimes. Sí, es distinto. Bueno, tengo 2 en México, uno no conozco y el otro se lo llevaron muy pequeñito. No pude compartir mucho tiempo. ¿Con esos nietos? Con esos 2. 2 aquí que son Jensor y mi hija Yulai. Los de México son de Laureña y la menor. Y Jerry Caleñe, que está en Estados Unidos, no tiene niños. O sea que en total tiene 4 nietos. 4 nietos. Espero que alguno juegue fútbol. Antes de terminar de lo que le voy a decir, Freddy González. Su consuegro. Consuegro. Y mi compadre. Por supuesto, es maravillosa persona, igual que Nancy, igual que sus hijos. Me dice que si Freddy Matías no juega al fútbol, dice... Freddy González, por Freddy González. Pero si juega al fútbol, el nieto Laureano. Si sale bueno es por un abuelo. Sí. Y si no sale bueno es por el otro. Por el otro. Bueno, cosas de familia, ¿no? Pero sí es distinto el amor de abuelo y el amor de papá. Sí, claro, es totalmente diferente, ¿no? Uno con los hijos es demasiado sobreprotector. Y con los nietos, pues... Peor todavía. Peor la cosa. Que sientan alguito, uno sufre si les duele algo. Entonces es bastante... Laureano, esos años de los 80, de los 90, esos fueron unos años románticos en el mundo del fútbol, ¿sí? Una conexión del equipo, de los colores, de la pasión con la gente, ¿no? Con la gente. Y usted lo decía hace algún rato, el equipo respetaba mucho al aficionado. Pero ese equipo se metió en el corazón de la gente porque fue triunfador, porque fue ganador, y porque había un montón de personajes, por ejemplo, como Pacho Nieto, que ya no está en este plano. En el tema del COVID-19, en la pandemia, pasó a mejor vida. Pero con Pacho Nieto hay muchas historias. Es cierto que Pacho Nieto iba a la concentración y llevaba candados para proteger su bolso, su maletín. Eso era verdad. Nieto, bueno, que en paz descanse, pero era demasiado tacaño. Él en su bolso siempre le ponía candado. Guardaba la llave. Guardaba la llave, eso. Y uno le quitaba prestado un medio en ese entonces, un real. Un real. Él le anotaba 0.50.
0.25, debe esto, y cuando cobre tiene que pagarlo. De repente nos pagaban, porque generalmente los equipos cuando viajan le pagan un viernes, o sea, no pagan otro día sino un viernes, tiene que ser un viernes. Nos pagaban un viernes para viajar un sábado, por ejemplo, a Barinas. Y nos parábamos allá, creo que Socopó, un lugar donde se paran todos los autobuses. Y Nieto, viniendo cobrado de la sede porque salía, nos montamos en el autobús. No me va a brindar un cafecito. Nieto, pero acabo de cobrar, usted no ha guardado la plata, lo tiene ahí. Así era. Cuando había amague de lluvia, se iba para el patio de la concentración a poner los cuchillos. Los cuchillos cruzados. Los cuchillos en cruz. Porque decía, no va la gente, no cobramos. No va la gente, no hay plata. Sí, nosotros estábamos esperando, por eso era que nosotros jugábamos por los aficionados, para que fueran al estadio, porque de eso dependía nuestro salario. Entonces la cosa era así, si hay lluvia, no hay gente en las tribunas. Si no hay gente en las tribunas, no hay dinero. Si no hay dinero en taquilla, no hay sueldo, no hay salario, no hay quincena. No hay. Entonces nosotros pues ya sabíamos todo eso. Nos debíamos a la gente, porque recuerde que ahora manejan los equipos mucha publicidad, mucho marketing. Mucho marketing. En ese entonces no, en ese entonces lo que fuera la gente de las tribunas. Y por ahí lo que podía en ese entonces el Banco Occidente, el Lotería del Táchira, que no era mucho. Entonces dependíamos de los aficionados. Laureano, usted como jugador de aquella época, ¿cómo ha cambiado el fútbol entre aquel momento y lo de hoy? ¿En dónde se basan las mayores diferencias de lo que era el fútbol profesional de aquella época y lo que vemos ahora, ¿no? Con tecnología, con medición de cuánto corre un jugador en la cancha, de todos esos detalles de tecnología. Sí, no, sí ha cambiado. Primero, la regla número 1, que es el campo. Los campos donde jugábamos nosotros no es lo que hoy en día. ¿Eran potreros? Sí, o sea, usted tenía que mirar la pelota, ver cómo la paraba y después pasar. Ahorita, con esos campos, usted mira antes. O sea, no necesita de recibir para mirar, sino mirar antes para pasar. Eso es una de las cosas. Otra, ¿cómo se llama? La logística que tienen los equipos. Sale un equipo de aquí, por ejemplo, Táchira, y llevan las cajas de fruta, los mejores hoteles, avión. Nosotros nos comíamos 24 horas a Puerto Ordaz y en autobús sin aire acondicionado, y el que nos tocaba en la cocina, ¿cómo llegábamos? Sufríamos demasiado. Entonces, más de la cuenta. Más de la cuenta. Y aparte, bueno, eso de los salarios, nosotros no teníamos nutricionistas, donde mire, tiene que esto, donde está empezando como ahora, donde le mían todo para ver cuánto necesita usted para correr, todo ese montón de cosas. Los zapatos tienen un chip, a ver cuántos kilómetros tienen aquí para... Entonces, bueno, se ha cambiado, la tecnología ha cambiado mucho el fútbol. Estamos conversando con Laureano José Jaimes, ex jugador del fútbol profesional, ex jugador de la selección de Venezuela, y estamos aquí en el podcast de Láser Deportivo con este entrevistado de lujo. Tiene estatua al lado de Carlitos Maldonado y de William Méndez en la Avenida España. ¿Se le ha ido deteriorando más la rodilla con la estatua? Porque está usted agachado. Yo creo que sí, porque a veces siento como alfileres en la rodilla, entonces como que hay algo raro por ahí. Vamos a hacer una pausa. Una más aquí en el programa. Recuerden que si usted quiere colaborar, contribuir, dar su aporte a este proyecto de periodismo independiente, puede utilizar la plataforma Cell a través del correo electrónico fotosramirezsarmiento@gmail.com. Esto es Láser Deportivo hoy con Laureano Jaimes. Ya venimos. ¡Taxi! Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito.
Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería, fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. Atención, mensaje para panaderos, reposteros, dueños de restaurante o emprendedores de comida rápida. La repostería CR7 ofrece materia prima para su negocio gastronómico, envases plásticos y utensilios de cocina. La repostería CR7 vende esencias, conservantes, harinas, gelatinas y frutos secos. Calle 4, más abajo de la funeraria La Consolación en Tarifa. Síguenos en Instagram, @la repostería piso CR7. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro. Seguimos con Laureano Jaimes, el histórico del Deportivo Táchira y de la Selección Venezuela, conversando con nosotros aquí en este podcast de Láser Deportivo. Dijo Laureano, las lesiones tal vez durante una carrera de 17, 18 años me quitaron 3 años de fútbol, ¿no? 3 años más o menos. Sí, porque una de las últimas lesiones mías fueron 11 meses. Una de las más largas. Que tuve 3 operaciones en mi rodilla seguidas. Y después otras fueron de 6 meses. Otras de 3. Yo sé que sacando la cuenta entre todas las lesiones fueron como 3 años. Usted, por ejemplo, nunca llegó al premundial del 85. Esa selección que dirigía Cata Roque porque tenía una lesión de rodilla. Bueno, esa selección fuimos a una gira. Estuvimos de enero trabajando en el Tamá. Después fuimos a una gira a Colombia. Jugamos partidos en Maracaibo, en Caracas. Fuimos a Bolivia. Y faltando justamente, creo que 10 días, sentí un dolor en la rodilla ahí. Pueblo Nuevo no estaba muy bueno. No, estábamos trabajando de definición. Voy a patear y erré la pelota. Erré la pelota al aire y sentí un dolor fuerte en la rodilla. Bueno, nos fuimos a Colombia, estábamos concentrados. En el Hotel Las Palmeras, Hotel Las Palmeras, ahí estuvimos concentrados. Y el profe Walter Roque me preguntó qué sentía. Le dije, profe, me duele un poquito la rodilla. Vamos a trabajar, y me agarró el personalizado. Los otros demás trabajando en un lado del hotel y yo en otro sitio. Él me tiraba la pelota, yo la paraba, golpeaba, pero el profe, me duele. Y pateaba en el piso. No, Jaime, sácate eso, me decía. Profe, me duele, profe. Después juntó a toda la selección para hacer en la grama un partidito, entre todos, ahí recreativo. En espacios reducidos. Juega, me dijo, juega, tranquilo. La primera que agarré, que enganché, me traqueó la pierna como cuando se parte un palo de escoba. Y yo le he dicho que me dolía, porque el mejor médico es uno. A veces cuando... No, que el médico autorizó para que juegue y tal. No, el médico es el futbolista. ¿Sabe si le duele a uno o no? No al médico. El médico le puede decir a usted juegue, pero si a uno le duele. Y tuve rotura de ligamentos cruzados. Ahí, pues la rodilla inflamadísima. Y ahí recuerdo una de las frases que siempre repito yo. Que él me puso la mano en el hombro y me dijo: Jaime, recupérate. Que los flojos no hacen historia. Son los guapos.
Los flojos no hacen historia. Solo los guapos, recupérate. Y cada vez que tuve una lesión, me acordaba de esas palabras. Tengo que recuperarme porque los flojos no hacen historia, solo los guapos. ¿Cuándo ha visto usted un flojo hacer historia? Nos decía. Y nos dijo una vez en una oportunidad, era muy sabio. Cata, ¿no? Cata Raco era muy sabio. Nos dijo, ¿por qué el rey de la selva es el león y no el elefante? Que es más grande. Más grande, 100 veces más inteligente. Muchísimas cosas. Ninguno le pudimos responder. ¿Y qué decía Cata? ¿Sabe por qué el león es el rey de la selva? Porque el león tiene el 80% de actitud. ¿No ha visto cuando se le va una presa y lo tira para allá y él va otra vez? Así tienen que ser los futbolistas. Te pasa el contrario y otra vez. Te pasa y otra vez. ¿Y cuánta razón tiene? Ser una fiera en la cancha. Una fiera. Una fiera. La sabiduría de Cata Roque, ¿no? Que siempre decía, antes de ser Juan, hay que ser Juancito. Es decir, ir creciendo paso a paso y de manera paulatina, ¿no? Recuerdo que esa eliminatoria... La Argentina de Maradona, la Colombia de Willington Ortiz, venía Perú. Con esos jugadores que tenía, creo que estaba Olaechea, no sé si estaba Cueto. Sí, claro. Es una selección. Julio César Uribe. Oblitas. Sí, una gran selección. Recuerdo que el Cata puso en la cancha, tiró una franela de Argentina y todos saltaban la franela, no la pisaban. Todos, ay, la camisa del profe. Paró el entrenamiento e insultó a todos. Digo, esa camisa hay que pisarla y ustedes le saltan, parecen niñas, le saltan. Había que respetar esa camiseta. Había que respetarla, pisarla. Quitar el miedo. Él quería que la pisara. Después que dijo eso, algunos iban y le hacían. ¿Laureano jugó contra Maradona? No alcancé a jugar por eso. No alcanzó nunca. Y en las Copas Américas no enfrentamos a Argentina, sino solamente en Chile. Y en Chile ya no estaba Diego. Ya no estaba. No. Fue la selección del Coco Basile, campeona. Campeona, sí. Campeona. En esa discusión eterna que no tiene final, ¿Pelé o Maradona? Pues yo he visto videos de Pelé, ¿no? Que no ha visto que uno escuchaba muchas cosas, pero era un fenómeno también. Independientemente de que dicen que los otros eran mal preparados físicamente, pero bueno, era la época de hoy. Yo creo que para mí esos son los tres futbolistas que en la historia nunca volverá a haber otro. Messi, Maradona y Pelé. ¿Y no entra en discusión entre Cristiano Ronaldo y Messi? No. ¿No? Los otros era puro talento. Este es un goleador... Trabajado, preparado. Pero estos ya traían su talento ahí de su nacimiento. ¿Cómo fue su ida a Minerven? Cuéntenos eso. Bueno, también estaba el Cata con nosotros. Y una vez me invitó al Parque Metropolitano. Y yo fui. Empezamos a caminar alrededor del parque y me hablaba. Y me dijo, Jaime, vos necesitas un aire nuevo. Salir de Táchira. Sí, me dijo, necesitas un aire nuevo. Y ya entendí todo. Pero no sé quién se enteró sobre eso. Que me llama tengo una llamada de teléfono residencial. Y contesto, Laureano Jaimes. Y yo, sí, ¿quién me llama? Lo llama Carlos Delgado, presidente del Minerven. Estamos interesados que te vengas. Yo no lo pensé 2 veces. Minerven había llevado a Angelucci, a Pacheco, Talín Rivas, Tortolero, Maskinson, Pájaro Vera, Darío Ramuspe, ¿no? Darío Ramuspe, Denis, un delantero, un brasileño. Yo no lo pensé 2 veces para Minerven. Y cuando llegué allá, maravilloso el equipo, los compañeros, la afición de Minerven, era buena afición, no era tan accidente como aquí. Nos tocó que perder allá en algún momento y nos aplaudían, ¿no? Pero aquí pierdes y bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Yo voy al estadio siempre y en nuestra época empatar aquí era una derrota. Los aficionados salían con todo aquí, pero ahora veo que aplauden y bueno, ya hay otra cultura y bueno, me parece bien también. En ese momento en Puerto Ordaz había esa rivalidad entre Minerven y Minero, ¿sí se sentía? Sí, cuando yo llegué me dieron duro en algunas radios y algunos aficionados, porque cuando yo fui una vez con Táchira, un gol que nos hizo Mineros me envolvió con una bandera un aficionado, que yo le tiré algunas patadas y eso, y que me expulsaron 2 meses. Y cuando llega allá, la gente se acordaba de que yo le había pegado unas patadas a un aficionado. Me empezaban a dar duro.
Pero después a través del trabajo de Miralben, y yo conocí después gente de mineros, hinchas, hasta un tipo de la barra, admirador, dijo que era admirador de nuestro fútbol. Y después ya eso se olvidó, ya nunca más, pero fue una estadía bien bonita. ¿Sabe que una vez escuché a Omar Vizquel, sí, el campo corto venezolano histórico en las grandes ligas, decir que el día que él se levantara y que no tuviese ganas, deseos de ir a la práctica, se retiraba? Así le llegó a ocurrir a Laureano Jaimes en el 2000, cuando ya dijo, cuelgo los botines. Es que yo ya lo había pensado, porque yo ya venía arrastrando mi lesión de mi pierna, que yo entrenaba era con mucho esfuerzo. El dolor era insoportable. Y en ese entonces todavía nos llevaban a correr en la marginal del Torbes. El profe de Alexis Pérez, para físico. Correr en puro pavimento. Yo ya no aguantaba la pierna. Yo ya arrastraba la pierna. Y yo decía, yo no puedo seguir más, ya no puedo seguir más. Un día tuve una discusión con el profe Catarroque. Y entonces cuando tuve la discusión en el hotel de Dinastía, me dijo, Jaime, tenés que retirarte ya. Me dijo, así, de frente. ya tenés que retirarte, porque yo le contesté a él me dijo unas cosas y yo le contesté en la recepción del hotel. O sea, él no tenía la razón siempre, también, pero o sea, que él era un técnico que de un temperamento bravo, y como que no le gustó mucho. Y entonces me dijo, tenés que retirarte. Entonces César dijo, yo le voy a hacer la despedida. Que por cierto, se iba a jugar contra el Caracas, estaba todo armado, pero no sé qué pasó, que se pospuso, que tocó que jugar Táchira Prelibertadores y se tuvo que jugar un martes 5 de diciembre del año 2000 el partido. Iba a ser un domingo contra el Caracas, que lo dirigía el profe Moreno. Caracas. Venían nada más por los pasajes, para que hubiera una buena recaudación y bueno, no sé yo, pero bueno. Pero ya la rodilla no daba para más. No. Ya después que me retiré y además que esa fue una campaña muy exitosa, ¿no? Porque el equipo gana la apertura, el clausura y el cuadrangular final. Y ahí dijo Patón González, y si nos ponen a correr la vuelta al Táchira, la ganamos. Sí, no, un equipo, pero tremendo. Y aparte los jugadores extranjeros como Gastón Herrera, como Cardinal, eran jugadores que vinieron aquí y dejaron su huella también, porque fueron futbolistas que le dieron un gran nivel al equipo. JJ Cardinal, sí, buen jugador. Laureano, describa, le voy a nombrar varios personajes de nuestro fútbol. Carlos Horacio Moreno. Un técnico muy dado al fútbol. Visionario. Moreno no dirigía y llevaba en un libro los goleadores, la tabla de posiciones, tenía todo. Visionario. Walter Catarroque. Trabajador incansable y con una disciplina que muy pocos técnicos la tienen. Juan José Valiente. Era un técnico muy folclórico, muy agradable para nosotros. Jugamos todo el torneo con él en el primer lugar, que nos llevó a jugar la final en Acarigua. Contra el Marítimo. ¿Sí es cierto que el que sabía en ese cuerpo técnico era Cardone, el preparador físico? ¿O esa es una historia que se ha ido repitiendo y dice por allí la frase de Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en verdad? No. Valiente sabía también. El profe Cardone, gran preparador físico, trabajador, y el profe Valiente le entendimos muchas cosas en la cancha porque ese equipo hacía pressing. No habíamos trabajado de esa manera nosotros en el equipo, que eso nos llevó a ser primeros, estar en el primer lugar, bueno, en los dos primeros lugares junto con Marítimo. Pero sí sabía el profe Valiente. También sabía. Sí sabía. Tenía mucho. sus conocimientos. Y mucho. Si yo le pregunto por Richard Páez. Bueno, Richard cuando estuvo aquí, él venía con una gran ilusión. Y no se le dieron las cosas. No es que nosotros lo sacamos, como dicen, que los futbolistas le hicieron la cama. No se dieron los resultados y tuvo que irse, lamentablemente. Pero después mira lo que pasó. Tuvo una gran campaña con la selección, que en este momento, con esos puntos que terminó, se hubiese clasificado. Entonces, también muy preparado él, muy preparado. A lo mejor no lo entendimos nosotros lo de él, pero el fútbol es así. Y además que esa Copa Libertadores fue una Copa Libertadores contra Atlético Nacional y América de Cali, ¿no? En un momento en que el fútbol colombiano estaba en un pico alto. Y no, en Nacional y América tenían los mejores futbolistas, los que estaban en la selección.
Nacional, recuerdo que jugamos en Miami porque habían asesinado a un árbitro en Colombia. Y con el América, ese de Palomo Ciurraga, que para descanse, de Alex Escobar, del Pitufo de Ávila, Freddy Silva, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, un argentino central, Pascutini no, otro, Wilson Pérez. Wilson Pérez, cómo le pegaba bien a la pelota. No, un equipazo tenían, un equipazo. Bueno, eso fue en el año 91, ¿no? 91. Cuando se fue a jugar en Miami la Copa Libertadores. Bueno, Wilmer, ahí recuerdo a Ramel García, el papá de Falcao. Él había prohibido, o había prohibición de cambiar las franelas, porque no teníamos franelas, creo que teníamos otras. No, en ese entonces uno no podía cambiar las camisas, sino yo he tenido camisas, pero por montones. Él creo que cambió la camisa y le dijeron que multado. Y él respondió y dijo, es que no solo dinero vive el hombre, también de recuerdos. El padre de Radamel Falcao García. Eso, correcto. Que fue zaguero central, jugó en Táchira. Sí, jugó en el Vigía. Mineros. Jugó en Mineros. Sí, Colombia en varios equipos también jugó. Aparte de todo eso, una extraordinaria persona. Inclusive... Antes de fallecer, un compañero aquí que iba para allá siempre, para Bogotá, que es el Pollo Hernández, con los negocios que tiene, y él siempre me mandaba cosas, inclusive me mandó la chaqueta del Mónaco de Falcao y otra Nike de, no recuerdo, yo las tengo guardadas, esas camisas, me las regaló. Laureano, después de tanto transitar por las canchas, uno recuerda que en algún momento la directiva de Táchira cuadró un viaje a Puerto Ordaz en aviones militares. Sí, eso fue en el año 96. 96. 96 no había dinero para viajar y nos embarcaron en un avión de la Fuerza Aérea en Santo Domingo. Todo el mundo en el piso, ¿no? Sí, porque esos son los aviones donde se lanzan los paracaídas, ¿no? La puerta de atrás abre. Bueno, fueron 2 horas. Creo que comimos pan. Llegamos a Puerto Ordaz y nos estaba esperando ya la buseta para llevarnos al Cachamay. Cuando nosotros llegamos al Cachamay, ya mire, ven, ya había calentado, estaba en el terreno de juego, ya está a punto de... Pero en el acto 1 nosotros nos cambiamos. Iban listos. Nada más llegamos y nos pusimos los zapatos. Entramos a la cancha y le ganamos 1-0. Increíble. Yo le metí el gol. Y después de regreso, llegamos, después que nos fue el avión, llegamos aquí como a las 11 de la noche, 12, a comer pan, hamburguesa y plata nuestra. Historias. Sí, por eso está lo del himno nacional. ¿Cuál es esa historia del himno nacional? Bueno, en el preámbulo, en el acto protocolar de cada partido. Bueno, en el acto protocolar, el himno nacional, estamos todos en fila, empieza el himno nacional. Recordamos que el presidente del equipo era Antonio Cadenas y el vicepresidente era Francisco Mesa. Entonces no sé quién es el himno cuando abajo Cadena y todos los demás, y Mesa también, que por oro pagar. Bueno, historias del Deportivo Táchira. ¿Usted es hincha de Táchira? Sí. ¿Aficionado? Siempre voy a ser hincha. ¿Usted ha llorado por Táchira? Sí. Yo lo he visto. Sí. Yo lo he visto. Aquella, en alguna final... una vez que nos metió Caracas 4-0 aquí. 4-1. 4-1. Nos metió Sicherungo como de 40 metros a San House. ¿Usted fue invitado mío en esa transmisión ahí, por Ecos del Torbe? Estuve viendo el partido ahí con usted y al ver esa goleada, pues uno sentía mucha nostalgia. Nostalgia, rabia, claro, bronca, impotencia. Es así. Laureano, después del fracaso de la Vinotinto en su intento por ir al Mundial del 2026, ¿usted cómo analiza todo eso que sucedió? Todo un equipo con mucho marketing, con mucho respaldo, con mucho apoyo, pero que definitivamente en cuanto a fútbol escaseó, ¿no? Esa es una de las causas, ese marketing. Recordemos que el partido contra Colombia fueron un montón de futbolistas a hacerles un túnel a los... Un pasillo a los seleccionados. Y
aquí pasa algo que los futbolistas aquí los endiosan demasiado porque juegan en Brasil, porque juegan en todas esas cosas y ellos se creen eso. Entonces se pierde la humildad muy fácil. Recuerdo un día que estaba jugando aquí en Venezuela y le hicieron un cambio a Soteldo y quiso pararla con el tacón y se le fue. El técnico era Peseiro. Yo creo que ese otro técnico lo saca. Futbolistas que usted los veía con el mono mostrando media nalga aquí. Es una falta de respeto. Entonces aquí si llega un técnico, aquí tiene que haber un técnico como Jorge Luis Pinto. Un técnico con carácter de que le diga al futbolista, independientemente de que juegue usted en España, usted hace lo que yo diga. Pero entonces aquí hay mucho respeto. Al futbolista le hace falta, ¿sabe qué le hace falta al futbolista de vez en cuando? Con el perdón de todos, un madrazo parte del técnico. Un madrazo. Que lo haga recapacitar y decir, epa, y yo porque juego en otro lado yo voy a hacer lo que quiero aquí. Entonces, eso hace falta, aquí un técnico con disciplina. No, y además que el juego hay individualidades, pero las individualidades conforman el colectivo. Claro. La tuvimos cerca nosotros, la clasificadora de repechaje, muy cerquita. No le pararon como tenía que ser el juego contra Argentina. Ya cuando se fue para allá, ya el equipo había perdido. Y después aquí, la ilusión de Colombia no iba a ser fácil. Colombia nos vio eso y Colombia nos podía haber metido 10 goles. Entonces, no, que Colombia quiere que Venezuela vaya al repechaje. No son mentiras. La peor rivalidad que existe en el fútbol es Colombia y Venezuela. Igual que Venezuela vaya a Colombia necesitado a ver si Venezuela le va a regalar algo. No, es que en el fútbol nadie regala nada. Nada. Eso se especuló muchas cosas. Viendo el partido de Brasil allá, hay algo dudoso. El último tiro libre, Rafinha, que los tira al ángulo y la pelota es así. Brasil-Bolivia. Bolivia-Brasil, se la tira al portero las manos, la pelota, el tiro libre, si recuerda. No hubo la intención de meterle... Claro, o sea, que con el empate brasileño, Venezuela pasaba. Claro. Entonces ahí hubo algo turbio. Algo raro. Ahí Brasil no quiso ganarle a Bolivia. ¿No se dio íntegro Brasil ahí? No. ¿No? Y aparte, el tipo vio a todos los que puso. Si pone todos esos futbolistas que vienen jugando, que juegan en diferentes ligas, no, puso los que prácticamente casi todos, algunos habían jugado, otros no. 343 partidos jugó usted en Táchira. Sí. ¿Lo supera Gerson Chacón nada más? Sí. Tengo la camisa. Cuando Gerson llegó a esos partidos, me la entregó la profesora Juana Suárez. Tengo esa camisa guardada. Bueno, Laureano, ahora vinculado a las selecciones del Táchira en fútbol menor, en fútbol juvenil, bueno, al lado de Patón González, al lado de Juan Álvarez. Bueno, yo, como modo de información, yo tengo una muy buena amistad con el ingeniero Jairo Ramírez y con su hijo, que es Alex Ramírez. Se habló con Patón y hablaron conmigo para ver si yo era colaborador asistente de Patón. Y ¿cómo iba a decir que no? Si íbamos a contribuir por el Estado, por los niños. Y nosotros nos fijamos de que no iba a ser por amiguismo. Íbamos a ver niños de todos los municipios y los que jugaran al fútbol, eso íbamos a dejar. Porque nosotros tuvimos amigos que nos hablaban del hijo de un amigo o su hijo. Y mi respuesta era, bueno, si el niño juega al fútbol, si está por encima de los otros, va a quedar en la selección, no necesita ayuda. Eso hicimos nosotros, sin amiguismos. Vamos a meter los que realmente jueguen al fútbol. Por eso, un niño de San Lorenzo, un niño del Piñal, un niño de Rubio, de San Antonio. Los que tuvieran Frida, talento. De Coloncito. Dejamos los que eran. Hubieron muchas críticas porque es normal que un representante diga, pero si mi hijo es mejor que este. Pero bueno, al final de todo fuimos campeones. En Barquisimeto, en Caudare. ¿Qué pueden decir? ¿Que este que no llevamos era mejor que el otro? Si fuimos campeones. Claro, los resultados. Los resultados matan cualquier cosa. No, y hay una frase, Laureano, que la cancha pone a todo el mundo en su lugar. Eso es correcto. ¿Sí? La cancha, ¿sí? Nos muestra quién juega al fútbol y quién no juega. Así es. Quién hace bien las cosas y quién no hace bien las cosas. Quién se adapta a un trabajo y quién no se adapta. Es fácil entenderlo.
Es fácil de entenderlo. Sí. Laureano, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Usted es el primer entrevistado en este podcast. Hemos contado historias del Laureano Jaimes de San Antonio del Táchira, que fue a Petroleros del Zulia y que luego vino a San Cristóbal a marcar historia, a tal punto que es ídolo y que tiene una estatua. Y que además en la curva de la Avalancha Sur hay un trapo con 6 caras, ¿no? Con 6 rostros. Ahí está William Méndez, Carlos Maldonado, Edgar Fernando Pérez Greco, Gerson Armando Chacón, José Francisco González el Patón y el hijo de la señora Elena, Laureano Jaimes. Sí, eso es la primera vez que lo vi, que eso fue por el año pasado, hace 2 años, por la Feria de San Sebastián. Fui allá a firmarlo, pero pintándolo. Ahí le embarré porque me tembló el pulso. El pintor tuvo que arreglar el nombre porque se me pasó la A. Se me olvidó la A, él la acomodó. Pero siempre vimos agradecidos porque si no es por esa Avalancha Sur, no hay alegría en el estadio. Hay que reconocerlo. Son los que le dan alegría, los que quedan afuera y entran todos para darle alegría al estadio. Aparte también nos invitaron a conocer su museo, donde están todas las camisas del Deportivo Táchira. ¿Lo siguen tomando en cuenta? Allá estuvimos, hay unas camisas mías ahí, y eso es una gran alegría, ¿no? Eso demuestra lo que hablamos al principio, que dejamos una huella, y sobre todo que nos respetan. Y igual nosotros respetamos a todos los aficionados. O sea, quien nos hable de fútbol, nosotros le respondemos con mucho respeto, y lo que quieran saber siempre le vamos a estar a su disposición. Laureano, y ustedes que dejaron huella, que marcaron un camino, pues terminan siendo ejemplo de la sociedad, ídolos de los niños, ¿no? Laureano Jaimes, William Méndez, Carlitos Maldonado, en fin, todos los que pasaron por aquí y de alguna manera contribuyeron. Amigo, mil gracias. Gracias a usted por que Dios ser bendiga. el primer invitado. ¿Cómo la pasó? Faltó algo. ¿Qué faltó? Faltó. Laureano Jaimes, aquí en el podcast de Láser Deportivo, contando historias, hablando de fútbol, de su carrera, de su familia, de su historia, de su crianza, de sus gustos. Nos confesó, yo no sabía que a Laureano Jaimes le gusta la música de despecho, ¿sí? Él explicó aquí todo esto, aquí en Láser Deportivo. Si ustedes quieren contribuir con este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo a través de la plataforma Cell, a través del correo electrónico fotosramirezsarmiento@gmail.com. Para todas y para todos, mil gracias. Hoy ha sido Laureano Jaimes aquí en Láser Deportivo. Nos encontramos en una próxima oportunidad y recuerden siempre a Bolívar con aquello de que Dios concede el triunfo a la constancia. Hasta luego. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil.
Atención, mensaje para panaderos, reposteros, dueños de restaurante o emprendedores de comida rápida. La repostería CR7 ofrece materia prima para su negocio gastronómico, envases plásticos y utensilios de cocina. La repostería CR7 vende esencias, conservantes, harinas, gelatinas y frutos secos. Calle 4, más abajo de la funeraria La Consolación en Tarifa. Síguenos en Instagram, @la repostería piso CR7. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocineta, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro.